Muchísimas gracias, Miladis, por esa información, pero cambiamos de tema porque conversamos con la nutricionista Sandra Pineda sobre los diferentes aspectos de la seguridad alimentaria. El panorama que identifica el perfil alimentario y nutricional del oriente antioqueño es muy diverso y propicio. De este modo, a partir de la pandemia, los casos de inseguridad alimentaria en los hogares ha aumentado, precisamente por el cese de actividades prolongadas que hubo en las familias. La nutricionista Sandra Pineda nos hablará de los aspectos de seguridad alimentaria y de cómo abordar económicamente estas alternativas para tener un consumo saludable y sustentable. Empezamos por la disponibilidad. Afortunadamente, como vivimos en un país del trópico, tenemos cantidad de alimentos durante todo el año. Entonces vos vas a un supermercado, una legumbrería y encontrás gran variedad de alimentos. Entonces, en cuanto a disponibilidad, es muy favorable. Luego viene el acceso a estos alimentos, que es justamente lo que me estás preguntando. Lo primero que se tiene en cuenta en el acceso de los alimentos es el ingreso de la familia. Y mucho más el ingreso que destinan para la compra de esos alimentos, que justamente como están tan costosos, cada vez tenemos que reducir el dinero que usamos para comprarlos. Entonces, en este caso es súper importante los conocimientos en nutrición que tenga la persona que hace la compra del mercado. Por lo tanto, tenemos gran variedad en producción, consumo y demás aspectos que conforman los entornos alimentarios, donde se desarrolla nuestra cotidianidad y donde se configuran nuestros estilos de vida. La nutricionista nos menciona cómo podemos hacer un buen aprovechamiento biológico de todos los nutrientes y qué técnicas podemos implementar para una mejor nutrición. Bueno, el aprovechamiento biológico es justamente lo que el organismo hace con los nutrientes que traen los alimentos. Entonces, en este caso, las mezclas vegetales o las mezclas que se hagan son muy importantes. Una que consumimos frecuentemente, arroz y frijoles, o arroz y lentejas, o la arepa, que es un cereal, y la leguminosa. Esto nos completa la proteína, porque las leguminosas tienen un tipo de aminoácido, los cereales tienen otro tipo de aminoácidos. Cuando las comemos juntas se completa la proteína. Por eso muchas personas cuando hacen leguminosas no necesariamente utilizan carne porque ya se completa la proteína. Esa sería una opción. La otra es cuando se consuman alimentos fuentes de hierro como carnes rojas, como las mismas leguminosas que mencionamos, se debe aprovechar para tomar en la sobremesa una fruta que tenga vitamina C, por ejemplo la guayaba, la naranja, una aguapanela con limón, porque esa vitamina C nos va a ayudar a absorber el hierro que tienen estos alimentos. Salir a caminar y tomar el sol, que nos ayuda a fijar el calcio, esa es otra manera también de aprovechar este nutriente. Bueno, algo más del aprovechamiento biológico es, por ejemplo, los métodos de cocción que utilizamos. Entonces, los que más conservan los nutrientes son al vapor y salteado, porque al entrar en contacto con ese calor, el alimento se sella y conserva los nutrientes. Entonces, es lo ideal. Yo prefiero el salteado porque tiene mucho mejor sabor al agregarle el aceite y además queda más nutritivo con ese aceite que es tan importante y cumple tantas funciones dentro del organismo. Y es que para nadie es un secreto que el aspecto económico es un problema que no solo corresponde a los ingresos insuficientes, sino que también incluye otros aspectos, y por ello debe afrontarse multidimensionalmente. Uno de ellos está relacionado a la falta de seguridad alimentaria que se puede traducir en la escasez de alimentos nutritivos que compramos. Teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿qué podemos comprar entonces para una alimentación más saludable? Les voy a hablar, por ejemplo, de mi mercado. Yo voy a un supermercado y casi siempre lo que veo es basura. Las gaseosas, de lo que te venía hablando incluso para los niños. Entonces, ¿qué compro? Granos, frijoles, lentejas, garbanzos, arroz, aceite de oliva, arepas, huevos en el supermercado. Y luego en la legumbrería todo tipo de legumbres, o sea, una variedad súper extensa de legumbres, poca fruta, no la que consumimos para hacer el jugo, sino la fruta entera, preferiblemente con cáscara.
La avena es otro de los alimentos indispensables, comprarla en hojuelas, es un alimento muy económico que aporta una cantidad de nutrientes, de fibra, se puede incluir en cantidad de alimentos y entre ellos, por ejemplo, los pancakes que son muy aceptados por los niños. Resulta que anteriormente nos habían dicho que las grasas eran muy dañinas porque venían de origen animal y que los aceites vegetales eran los indicados. Pues resulta que ahora los estudios han dicho que los aceites son supremamente inflamatorios y se han presentado muchísimos casos de accidentes cerebrovasculares, infartos, desde que se cambió a la dieta del aceite vegetal. Entonces, exclusivamente el de oliva, prensado en frío, que ahora incluso se encuentra en muchos supermercados a un precio muy asequible. También hay otro tipo de grasas saludables, como por ejemplo la mantequilla ghee o incluso la mantequilla, no la margarina, el aguacate, que también es una grasa saludable, las nueces y todos los granos, que son súper importantes. El aceite de coco también es otra opción de grasa saludable. Pero los aceites vegetales prácticamente podríamos decir que son un veneno porque con ellos se desencadena